Bienvenidos a Coloquios de Paz y Guerra, este espacio que es elaborado para que ustedes aprendan junto con nosotros de la historia de nuestro país, de la historia de esta bella Antioquia y de Medellín, claro está, de todos los procesos que hemos vivido entre paz y guerra, este espacio donde hacemos pedagogía de paz. Estoy con mi compañero, que siempre soy encantada de presentarla. Él es Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz para Antioquia. Luis Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Daniela, es para mí igualmente grato volver a estar acá con toda disciplina, hablando de la realidad de Colombia. Es una bipolaridad entre paz y guerra, y todas las esferas de la vida de Colombia, económicas, culturales, políticas, empresariales, han estado cruzadas y están cruzadas por la guerra y la paz. Este programa, como tú lo dijiste, es infinitamente pedagógico. La verdad, el conocimiento, la información, a ello nos debemos, y es muy importante que así no haya cátedra en universidades, a través del canal CNC estamos construyendo realmente una cátedra de lo que es, ha sido y está siendo la historia de Colombia. Claro que sí, es que a nosotros socialmente nos ha marcado muchísimo más la guerra que la paz. Por eso es que decían que nuestra forma de actuar es violenta, entre comillas, y que buscamos siempre una solución violenta porque finalmente nos hemos constituido o hemos crecido alrededor de un ambiente violento. Sí, claro. Cuando yo era asesor de paz de la ciudad de Medellín, yo fui asesor, antes de ser asesor de paz, primero fui asesor de Antioquia, fui de Medellín, y ahí en nuestras investigaciones logramos encontrar que en Medellín se había construido de alguna manera una subcultura de agresión producto de la guerra construida en nuestra ciudad en la década de 1980, y eso se expresa en diferentes niveles de la vida ciudadana, como se resuelven problemas sentimentales, la violencia intrafamiliar, cómo se resuelven asuntos cotidianos. Hay un tema de mucho fondo que creo que hoy vamos a poder tocar un poco con alguien que piensa, que reflexiona, que medita, que evalúa y que escribe de alguna manera sobre esa subcultura. Claro que sí. Si usted que es nuestro televidente ha vivido algún espacio de violencia en su entorno, en su municipio, en su ciudad, quiere aprender un poco de la historia de nuestro país, lo invito a que todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche se conecte con este programa, Coloquios de Paz y Guerra. A partir de este momento podemos hacer contarle a los televidentes quién es nuestro invitado del día de hoy, esta persona tan inteligente, un intelectual, un escritor que escribe aparte también de la paz y de la guerra de nuestro país. Además es un extraordinario ser humano. Yo me pongo demasiado satisfecho estoy de nuestro invitado del día de hoy. Es complicado, este programa va a ser complicado, Daniela, porque cuando uno habla con un verdadero intelectual, el tema ya no es de opinión. Aquí estamos acostumbrados, incluso mucho comunicador, mucho analista, habla desde la opinión y no desde el conocimiento. Y yo, desde que leí a Gastón Bachelard, La Reforma del Entendimiento, aprendí en mis cursos de sociología que una cosa es hablar desde el conocimiento y otra cosa es hablar desde la opinión. Hoy vamos a hablar desde el conocimiento, desde la información, y eso es bastante complejo, pero eso me tiene inmensamente feliz a mí, y yo sé que tú vas a estar bastante satisfecha con este personaje que tenemos hoy. Claro que sí, yo ya tuve el gusto de conocerlo. Él es Omar Castillo, poeta, escritor, intelectual, un hombre completamente interesante. Yo ya lo conocí y ahora es el momento de que ustedes lo conozcan para que hablemos y nos salgamos un poquito de lo que hemos vivido. Aquí han venido muchos perfiles, pero este es el momento de que venga un escritor, una persona que se inspira para llevar a cabo su profesión. Así que vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. No canalee, quédese aquí en Coloquios de Paz y Guerra porque ya regresamos.
Soy Flora. Hoy te voy a dar varios consejos para cuidar el medio ambiente. 1, Usa focos ahorradores de energía. 2, Los aparatos que no utilices, desconéctalos para que no chupen energía. 3. Y en tramos cortos, mejor camina y no uses tu auto. Regresamos aquí a este coloquio de paz y guerra, donde estamos hablando de paz, guerra y hacemos pedagogía sobre todo de paz. Luis Guillermo, ¿cómo le parece pues el invitado que tenemos el día de hoy? Es demasiado trascendental que en coloquios esté un hombre de pensamiento libre. Cuando digo libre es sin ataduras políticas, sin ataduras ideológicas. Un poco en el sentido, Omar, eres gratamente bienvenido. En el sentido de lo que planteaba Jean-Paul Sartre, yo me estoy acordando cuando te hicimos la invitación, después yo reflexionando sobre este programa que estamos haciendo, cómo comenzamos con Omar. Y volví a buscar un libro, yo logré mantener en toda mi transhumancia algunas partes de mi biblioteca y recordé un libro de Jean-Paul Sartre, Situaciones Octava, donde él reflexiona sobre el momento político muy difícil que vivía Europa, la revolución vietnamita, la confrontación en las Coreas, la Guerra Fría, etc. Y Jean-Paul Sartre se hace una pregunta: ¿cuál es el papel del intelectual en su país, en el contexto, en la guerra y en la paz? Y quiero comenzar haciendo esa pregunta y un gran abrazo, bienvenido, Omar. Gracias, Luis Guillermo. Que antes de continuar, para las personas que se acaban de conectar con el programa, nuestro invitado es Omar Castillo. Él es poeta y escritor, inspirador y además un muy buen profesional. Ahora sí, adelante y le podemos responder la pregunta a nuestro Luis Guillermo. Gracias, Daniela, gracias, Luis Guillermo, por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes y hablar de estos temas. El ser humano inevitablemente es político en todas sus actitudes, porque la política es el don de la convivencia, es el don de la civilidad. Entonces uno no puede sustraerse de lo que sucede en la época que le corresponde vivir. Hoy en día se pretende a veces hablar de que el escritor, de que el artista, su función es la de expresar una estética. Yo creo que, si bien eso es cierto, toda estética implica una ética, inevitablemente. Y esta ética no está sesgada por una moral o una ideología, porque en el momento en que un individuo, ante todo si es un creador, se permite que le sesguen o él mismo se autosesga dentro de una moral o una ideología, se está perdiendo del conjunto y del continuo vital de su época. Desde ahí, en mi caso particular, he querido siempre estar atento, alerta, y desde ahí son mis respuestas como creador y como ser humano. Muy bien, mira, Daniela, esto es tan sencillo como lo siguiente. Para este coloquio nos estamos acompañando de muchos libros. Pues vamos a intentar conversar con Omar Castillo. Comencemos por él mismo, por un libro de él, se llama Relatos Instantáneos. Yo quiero que tú leas un escrito de Omar en este libro. Yo lo tengo. Espero que se ve la cámara. Sí. ¿A ti te lo regalaron? Claro que sí. Por favor, Daniela, lee este escrito, esta parte de un escrito de Omar. La ciudad era una masa de asfalto, hierro, cemento y carne. En ella no ocurría nada distinto al péndulo sordo de lo laboral. Sucedía acorde con sus rutinas y perfilaban por la hegemonía usurera de sus costumbres civilistas. Los cordones de población desplazada que reventaban su periferia apenas si
perturbaban la dinámica de su crecimiento. Exactamente. Es lo que acaba de decir Omar. Es decir, independientemente del conocimiento, independientemente de la reflexión, hay una realidad, hay un contexto, y si bien la estética tiene que ser coherente, digamos, el contenido también tiene que ser coherente, por decirlo de alguna manera. ¿En qué momento escribiste tú este escrito, Omar? ¿En qué coyuntura estábamos? ¿Qué era nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país? Estos textos los escribo en la década de 1990, una década que venía marcada por todo lo que nos había sucedido en la ciudad durante la década de los 80, y es una forma de decir de ese momento, reflexionar de ese momento dentro de lo que podríamos llamar una narrativa de la ciudad. Todas estas narraciones suceden en Medellín, podrían suceder en cualquier ciudad del mundo, pero en particular suceden en Medellín, y la característica que tienen es que recogen el ánimo de la ciudad, lo que nos había penetrado y desde donde, dada esa penetración, nos comportábamos y participábamos como ciudadanos. Hagamos un análisis de contexto. En la década de 1980, en Medellín, comenzó lo que podríamos decir la guerra urbana. Sí. Comenzó a propósito de las primeras bandas organizadas por Pablo Escobar Gaviria y su séquito de narcotraficantes, asentadas esas bandas en las comunas más populares de nuestra ciudad. ¿Para qué bandas? Para mantener la credibilidad del negocio. De alguna manera, el origen de la posterior llamada Oficina de Envigado y ahora Oficina del Valle de Aburrá, área metropolitana, son estas bandas. Década de 1980, pero en esa misma década de 1980, en Medellín, grupos guerrilleros que en ese momento eran guerrilla, como el M-19, como el EPL, como el ELN, que aún es guerrilla, y como las FARC, que ya no es guerrilla, crearon lo que llamaron milicias populares. Y en nuestras comunas, en nuestros barrios, comenzó una confrontación inevitable entre las bandas de narcotráfico y las milicias populares, que luego mutaron. Y en la década de 1990 comenzó a formarse el nuevo paramilitarismo, las autodefensas en Colombia y Antioquia. Este es el contexto de este escrito, Omar. ¿Por qué no terminamos para hablar la palabra, Omar, con este otro pedacito del texto? Agregar un pedacito, y es que en 1980, lo hablamos en un coloquio anterior, se llegaron los desmovilizados de la zona de Urabá, que estaban constituyendo lo que es llamado ahorita la Comuna 13, y lo que vivió todo este cambio y la transformación, donde estaban las milicias, donde también llegaron los paramilitares, y fue en contexto con el escrito, desplazados y toda la violencia que vimos, no solo en Medellín, sino también en Antioquia. Pero mira, Daniela, lo que sigue, que es bellísimo, yo quiero que tú lo leas, lo que está subrayado con resaltador. Peatones con ojos horadados por el miedo. Eso es impresionante. Cuerpos sumados por el abandono. Se ven igual a hilos que no consiguen tejido alguno, perdiéndose del porvenir. Eso es desgarrador, man. ¿Qué estabas pensando, Omar? Es que lo que acaban de decir del contexto de tanto la década del 80 como el 90 en Medellín, lo paradójico de de estas comunas es que, dada la geografía de Medellín y del Valle de Aburrá, todo desemboca en el centro del valle, que es el centro de la ciudad de Medellín. Entonces, cruzando uno la oriental con la avenida La Playa, se encuentra que todos los habitantes desplazados de comunas inclusive que supuestamente se dice viven cómodamente, como las del poblado Laureles, confluyen al centro de la ciudad. Este escrito sucede justamente cruzando la oriental con la playa. En ese punto sucede, porque ahí se respira todo el aire, si se quiere, viciado o no viciado, de lo que es Medellín y todo lo que la compone, inclusive las ciudades que hacen parte del área metropolitana, que inevitablemente todas confluyen en el centro de Medellín. Por eso el centro de Medellín es
tan complejo, porque allá va todo. Cuando se dice recuperar el centro de la ciudad de Medellín, yo no logro entender esa definición, porque recuperarlo ¿para quién? Si justamente lo que sucedió en la década del 70, 80, 90 y en nuestros días es que el centro fue tomado por todo lo que es la ciudad de Medellín y las ciudades cercanas dentro de lo que entendemos por el área metropolitana. La tomaron, que eso genera un desorden, es inevitable, porque justamente lo que vive Medellín, lo que vive el área metropolitana es un desorden en el sentido de que toda la vitalidad, agradable o desagradable, confluye por la geografía de la ciudad y del valle, confluye en ese sector que denominamos el centro de la ciudad. De alguna manera, este libro y esa narración en particular intentan hacer sentirle al lector en qué punto de la ciudad y debido a qué está en ese punto de la ciudad. O sea, que es que además la Oriental con la playa, yo conozco mucho el centro de la ciudad, porque además lo he investigado. He vivido en el centro de la ciudad. Estuvimos recientemente, Daniela, en Las Torres, en el Ateneo, en el lanzamiento del último libro de Omar Castillo, que entre otras cosas, Omar, ¿cuántos libros has escrito tú hasta hoy? De poemas. ¿Cuántos en castellano? ¿Cuántos reproducidos a otros idiomas? Pues han sido traducidos, uno de ellos fue traducido al inglés, que es Poema de New York, que fue escrito estando en Nueva York, y otros han sido fragmentariamente traducidos al francés, al inglés, al portugués, ¿sí? En este momento hay alguno que está siendo traducido, una muestra que está siendo traducida al alemán, lo cual me tiene muy contento porque va a ser una amplia muestra de la poesía. Y en español he publicado varios libros de poemas, pero yo diría en este momento que esos libros de poemas hacen lo que es hoy en día huella, estampida, obra poética, que se recogen poemas desde 2012 hasta 1980. Y este libro de relatos más narraciones que he publicado en revistas, antologías y periódicos, más los ensayos, los libros de ensayos. Yo creo que fundamentalmente he publicado 4 libros. No, mucho más. No, reuniendo la poesía en un solo volumen. En un solo volumen, como es lo de Huella Estampida, obra poética. Correcto. Sí, los 10, 12 libros de poesía. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, Omar. Y es que usted que le escribe a la problemática de nuestra ciudad, del departamento, del país, ¿cómo no permitir que se muera el amor por la escritura, el amor por la propia ciudad, después de que finalmente usted también investiga cuál es la realidad que viven no solamente las personas que viven en Laureles o el Poblado, sino la gente que le toca vivir la pobreza, que le toca vivir la guerra y que están luchando por una paz? ¿Cómo hace usted para no perder ese amor después de ver tanta tristeza y tantas personas en muy mal estado? Mira, Daniela, lo perturbador y paradójico, y esa perturbación y paradoja generan una metáfora muy compleja, y es la de que el ser humano parece nacido para ser el más sutil elemento depredador del planeta. A veces la sensación que tengo es que como seres humanos queremos agotar el planeta hasta llevarlo a convertirse en una semilla estéril. Eso es muy perturbador porque en medio de todo eso hay una gran vitalidad, hay unas grandes efervescencias del sentido humano, eso es lo paradójico. Entonces no sé si es que eso que podríamos llamar el camino o destino humano es ser quien elabore su propio fin, su propio exterminio, y de ahí ese depredador. O probablemente llegará un momento de límite tal donde el ser humano se convierta en otra cosa, que es lo que a veces pienso que también puede ser posible. Ahora, ¿cómo hace uno para no perder lo que podríamos llamar la fortaleza, la fe o la credibilidad? Yo creo más en la responsabilidad y la credibilidad. Es porque inevitablemente estamos vivos. Y desde que tenemos memoria histórica nos hemos dado cuenta que el ser humano siempre se ha comportado unos en contra de otros. Y de ahí vuelvo a la noción de paradoja y metáfora, se ha producido lo que podríamos llamar un crecimiento. Yo no sé si evolución, pero sí un crecimiento como seres humanos. Omar, ¿qué pasa con el amor en la guerra y en la paz?
Que nuestro, finalmente es lo que esperamos llegar en algún momento, ¿cierto? Pues yo creo que dado el mundo particularmente que nos toca vivir a nosotros, que es un mundo donde la intimidad, el sentido de lo privado está en gran riesgo, donde el elemento de lo llamado público a través de las nuevas tecnologías que tenemos, que el problema no son las tecnologías, sino el empleo que les estamos dando, dado que estas tecnologías y la manera como las estamos usando están atentando contra nuestra privacidad e intimidad. Yo creo que uno de los recursos que le queda al ser humano es la intimidad y la privacidad para fortalecerse, y dentro de esa intimidad y privacidad obviamente cabe el amor dentro de ese sentido que la palabra antigua significa de lo filial tanto en el amor de la amistad como en el amor hacia un ser en particular. Hay un profesor universitario, intelectual, escritor, hemos tomado tinto con él, y yo quiero que Daniela lea un poema porque quiero saber tu reflexión, leer el nombre del autor y el poema, Daniela, por favor. ¿Sí? Él es Luis Iván Bedoya, del Archivo de las Quimeras. Vida en la calle. El país de antes, el más hermoso. Puertas y ventanas abiertas. La calle, eterno festival. Ahora, cualquier calle, autopista de la muerte, rejas vigilantes, azapada la lista de desaparecidos. ¿Otra vez la playa con la oriental? Perdón, agazapada la lista de desaparecidos. No, ¿sabe que no? Esta no es la playa con la oriental. Esta es toda Medellín. Esta es toda Medellín. Y toda Antioquia. Sí. Vea, Y toda Colombia. Yo que soy de un pueblo y era muy bonito porque pues yo soy de Fredonia, Antioquia, y uno encontraba la puerta del vecino abierto y uno llegaba, vea, está Alejandra, y uno era gritando y hasta se le entraba a la sala. Ahora es el temor de no dejemos la puerta abierta porque nos roban. En cualquier momento se nos van a entrar a robar. Entonces se perdió esa belleza, esa esencia del antioqueño que era coloquial, tranquilo, de saludar al vecino, de bien pueda que la sala de mi casa está disponible para que usted se venga a tomar un tinto. Ya eso no se vive aquí. O en Prado Centro, por ejemplo. Lastimosamente, con esas casas hermosas que hay en Prado Centro, esa es una realidad que ya no tenemos. Es que de alguna manera la condición humana ha sido y está siendo llevada a vivir bajo el amparo del miedo. El amparo del miedo le permite a las políticas públicas, a las políticas privadas, a la noción del mundo que quiere establecer esto que llamaríamos el neoliberalismo, le permite una gran capacidad de dominio, porque bajo el miedo, la figura del miedo, el sentimiento del miedo, la perversión del miedo, vamos a permitir que hagan lo que sea para que nos den seguridad. Y bajo ese hagan lo que sea para que nos den seguridad, se acaba no solo con la intimidad, no solo con la civilidad, sino que se acaba con cualquier opción del ser humano por tomar responsablemente las acciones necesarias que le corresponderían a cada quien y a los grupos humanos para que el mundo no sea así. Tocando el poema de Luis Iván, con quien he tenido el gusto de compartir muchas experiencias como creadores, sacando adelante publicaciones como las que hicimos en Otras Palabras, en gran medida en la compañía que siempre he tenido con él en publicaciones como la revista Otras Palabras y la revista Interregno. Este libro es un libro muy particular, es el libro, después de un amplio silencio de Luis Iván, de casi 10 años, él vuelve a la poesía con este libro en 1999, vuelve con 2 libros, el libro Ciudad y el Archivo de las Quimeras, que son 2 libros donde inevitablemente la ciudad y los matices y todo lo que implica esto de lo que hemos estado hablando, esos malestares y también esos logros, porque paradójicamente hay grandes logros también en Medellín y no hablo de los logros que se reflejan en el cemento, en el adobe, en el asfalto, que es lo que a veces nos quieren mostrar como logros de la ciudad, ¿sí? Que eso está bien que se realice, pero eso no son los logros, eso son obras para que los logros reales, o sea, los que deberíamos tener los ciudadanos, se reflejen y se puedan movilizar en esos espacios. Este libro, de alguna manera, toca
esos no logros, sino esas vicisitudes del ser humano. No, y es que estoy tocado, Daniela, porque en ese momento yo ejercí exactamente como asesor de paz y convivencia de la ciudad de Medellín. O sea, Mire. eso es la historia, es lo que toca el alma, es lo que toca el conocimiento. Eso es pedagogía. Esa es la Yo quiero pedagogía de paz que queremos recordarle hacer a en Omar este dos espacio. sitios, ya para terminar. Yo sé que estamos, pero Los tiempos de ¿me televisión puedo son robar 2 cortos. minutos? Claro que sí. ¿Qué te dice a ti la BOA y qué te dice la arteria? Y muy brevemente, ¿qué son para todos los televidentes de CNC? La historia de Medellín ha pasado por esos dos sitios. La arteria, que tenía su ubicación en la playa entre El Palo y Girardot, es un sitio, fue un sitio más bien, donde mucha de la ciudad de Medellín, en todas sus capas sociales, tuvo que ver. De alguna manera fue un sitio como un imán, donde muchos recalamos y muchas cosas de la Medellín de los años 80, 90 y parte de los principios del 2000 sucedieron. Es un lugar que yo creo que daría para hacer una reflexión y un estudio de lo que ha sido el suceder de la ciudad de Medellín. La BOA es una extensión de la arteria con otras actitudes un poco más intimistas que quedaba entre El Palo sobre Maracaibo, entre El Palo y Girardot, y la Regía Iván, la BOA es Iván, inevitablemente, un lugar donde muchas cosas también sucedieron para la cultura y para el pensamiento de la ciudad de Medellín. Yo lo conocía y tuvimos varios debates con muchos intelectuales. Bueno, hasta aquí llegó este coloquio de paz y guerra el día de hoy, donde hicimos pedagogía de paz. Hoy sí me siento, pero haciendo pedagogía de paz, Increíble. Invitándolos además a que lean el libro Al filo del ojo, que es el nuevo libro de Omar Castillo. ¿Qué? ¿Eso es un regalo? Es un regalo. No, pero yo sin dedicatoria Yo sí- no recibo ningún Yo sí los ya está. invito. ¿Dónde lo pueden conseguir todos los televidentes, Omar? Para finalizar. Este libro lo publica el Fondo Editorial Ateneo Porfirio Barbajacó. En el Ateneo lo pueden obtener, allá se está vendiendo, igualmente en la librería del Paraninfo, de la Universidad de Antioquia, y en la librería Coprudea, también de la Universidad de Antioquia. Y se por el momento en esto. Omar, ¿qué Así tal que- coloquios? Pues La yo verdad. pienso que estos escenarios son muy necesarios porque es que la civilidad... Va a retomar usted donde dijo dónde se conseguía el libro, ¿listo? Y volvemos a plantar. Ok. 3, 2, ya. El libro se puede conseguir en el fondo... perdón, volvamos, qué pena. El libro es publicado por el Fondo Editorial del Ateneo Porfirio Barbajacó y en su sede, en las Torres de Bomboná, se puede conseguir. Igualmente en la librería universitaria del Paraninfo, la Universidad de Antioquia, y en Coprudea, en la ciudad universitaria de Antioquia, también se puede conseguir. Sé que va a estar en otras librerías, pero por el momento está en estas. Omar, ¿qué tal coloquios? Estos escenarios, Luis Guillermo, Daniela, son muy necesarios porque a veces devaluamos el término civilidad como un lugar común para justificar inversiones muy cuantiosas o ideas para una campaña política. Yo creo que la civilidad es algo que no debemos perder porque la civilidad es pensar cómo cruzar una avenida como la Oriental con la playa, cómo descender o cómo apearse o subir a un bus, al metro. La civilidad se refleja en todos los espacios y aún en el más mínimo aprendemos a cómo respetar. Yo creo que la civilidad es el respeto que podamos tener hacia nosotros y hacia los otros. Bueno, hasta aquí este coloquio. Recuerden que nos pueden ver todos los jueves a partir de las 8:30. Esto fue todo por hoy. Hasta pronto. Al filo del ojo. Al filo del ojo.